Este fanfic y personajes mencionados no me pertenecen derechos a sus respectivos autores. Capítulo 16. Para Lily, Draco Malfoy era probablemente lo más cercano que Severus había tenido a un hijo. Aparentemente habían sido bastante cercanos mientras Draco había sido estudiante, y aunque eso podría haber sido un cálculo a sangre fría por parte de su Slytherin, se preguntaba si Severus no había visto algo de sí mismo en el chico también. Sin mencionar el hecho de que Narcisa Malfoy había pensado que el afecto del maestro de pociones por Draco era lo suficientemente fuerte como para que estuviera dispuesto a matar a Dumbledore para ahorrarle esa tarea a su hijo. Asumir la tarea de matar a uno de los magos más reverenciados del siglo XX no era algo que cualquier persona sensata tomara a la ligera después de todo, especialmente cuando todos sabían cuánto le debías a esa persona, como Sef le debía a Dumbledore. Narcisa no era tonta en general, solo por pedirle ayuda había arriesgado mucho. En algún nivel, la mujer debe haber creído, en su más profundo sentido, que Sef se preocupaba más por Draco que por sí mismo. Y, francamente, no podía entender cómo no se habría visto reflejado en Draco. Ella sí lo entendía. Un chico cuyo lugar en la sociedad y entre sus amigos dependía completamente de su voluntad de hacer cosas que sabía que estaban mal y que traspasaban los límites. Por lo que le habían dicho, Draco Malfoy se había dado cuenta bastante rápido de que ser un mortífago no era algo bueno, pero para entonces no había tenido otra opción. O al menos no eran opciones que estuviera dispuesto a tomar. Sef sabría mucho sobre estar en malas situaciones, saber que uno mismo se las había buscado y no ver ninguna salida. Ver que tus malas decisiones se vuelven en tu contra una y otra vez, empeorando cada vez. Incluso si la cercanía hubiera sido pura actuación, no había forma de que alguien tan inteligente como Sef no hubiera hecho los paralelismos y tal vez Draco Malfoy también los hubiera hecho. Había sido uno de los pocos Slytherin que había asistido al funeral de Severus según su padre, y eso también decía algo en su opinión. ¡Hey! Lily giró la cabeza y le sonrió a Hugo, quien le devolvió la sonrisa. Pero lo conocía demasiado bien como para pensar que la sonrisa fuera genuina. Sef le había contado sobre la pelea de su primo con Doloth, por lo que ya estaba advertida. Escuché que Doloth fue aún más idiota contigo de lo habitual hoy. Sí. ¿Entonces invitaremos a los Malfoy a cenar? Lily, que comprendía que Hugo era del tipo que prefería lamerse las heridas en privado, no insistió. Lo somos. Aunque si ya has comido suficiente Slytherin durante el día, siempre puedes comer arriba o en la cocina, nena. No creo que les importe mucho. Ya sabes lo mucho que les asusta a los Slytherin, la forma en que se ven obligados a quererte aunque no quieran hacerlo por principios. Ya están bastante acostumbrados a mí y prefiero comer con otros. Estará bien. A Severus le parece bien que el señor Malfoy esté aquí. Esos dos tienen un pasado bastante interesante juntos, ¿verdad? Él dice que está bien. Los dos primos intercambiaron una mirada que indicaba que ambos vigilarían a Sef como halcones durante la cena por si el hombre los necesitaba. Volvieron a concentrarse en la cena que estaba preparando Lily. Mientras cocinaban, se pusieron al día sobre el día del otro. Hugo no se sorprendió en absoluto al enterarse de que Severus había optado por pasar el tiempo previo a la comida en el laboratorio con el pretexto de que necesitaba terminar algunas cosas allí. Los niños mantenían entretenidos a sus abuelos, lo que era mejor para todos los involucrados. Volviendo a pensar en Sef, algo que se estaba convirtiendo cada vez más en una costumbre, Lily no pudo evitar aprovechar la ausencia actual del Slytherin para hacerle una pregunta a su primo. Hugo, estoy siendo realmente estúpida, ¿no? Al encariñarme tanto con él aquí. ¿Estás preguntando por qué crees que nos dejará pronto o porque es el tipo de hombre que siempre has estado buscando pero una relación con él pondría a prueba incluso a alguien de tu fuerza y terquedad? Confía en Hugo para llegar al corazón tan rápido. Ambos. Mientras revolvía pensativamente el contenido de la olla en la estufa, Hugo se perdió en una silenciosa meditación durante varios minutos. Lily no lo apuraba, ya que de todos modos no le respondería hasta que ordenara sus pensamientos. Cuando se trataba de su primo, había aprendido a tener paciencia. Tal como están las cosas ahora, las probabilidades de que alguien encuentre una forma de liberar el alma de Severus del cuerpo de Prince son bajas. No hay suficiente gente que sepa lo que pasó, y, sinceramente, tú y yo no estamos muy motivados para deshacernos de él, así que, al menos inconscientemente, probablemente estemos tratando de bloquear cualquier destello repentino de brillantez que pudiera ayudar.
Si Alexei tuviera la menor idea de cómo revertir las cosas, ya lo habría dicho, tanto para ponerme en evidencia como porque querría que se supiera lo duro que está trabajando para lograr el objetivo de no tener que estar cerca de mí. Severus también está trabajando en el problema, pero sigo sosteniendo que lo que pasó fue principalmente resultado de la pura suerte y el azar por parte de Prince. Recrear eso sería bastante difícil, revertirlo sería peligroso como el infierno. Y ninguno de nosotros querría arriesgarse a dañar o condenar el alma de Severus accidentalmente. Hugo dio unos golpecitos al exceso de salsa que se había quedado pegado a la cuchara en el interior de la olla y luego volvió a taparla. Hecho esto, Hugo centró su atención en la segunda parte de su respuesta. Él le teme al amor. Hasta la médula. Y no solo al amor, sino a los vínculos con los demás en general. Parte de ello es su personalidad, por supuesto, pero el resto es que las personas más cercanas a él en vida lo usaron, mintieron y pusieron en marcha acontecimientos que le causaron un gran daño. Tu abuela sería la excepción, pero al mismo tiempo perderla, primero a manos de tu abuelo y luego en la muerte, probablemente le hizo más daño que a cualquier otra persona en su vida. El hecho de que seas la nieta de su primer amor sería un problema grave en su mente, y en la mente de quienes saben quién es él en realidad. Ha dicho muchas veces que no te pareces tanto a ella, lo cual es a tu favor, pero los lazos de sangre siempre estarán ahí. Lo sé, gruñó Lily, pateando el armario sin mucho entusiasmo, en una pequeña muestra de su confusión interior. Todo se trata de ella, de su Lily. Yo soy mejor Lily, pero él es demasiado tonto para darse cuenta. Y ahora tengo que criticar a mi propia abuela, lo cual es realmente injusto. Hugo, con los labios crispados, tuvo que aceptar que los destinos tenían a veces un sentido del humor muy retorcido. ¿Así que lo quieres? Estoy empezando a pensar seriamente que estoy así de loco, sí. Bueno, tú eres mitad Weasley, le recordó Hugo mientras se inclinaba para darle un beso en la mejilla. Ser un poco loco es genético. Muy cierto. Hugo había sido enviado a buscar a Severus mientras los demás se preparaban para ir al comedor cuando sonó el timbre. Así que, dejando a los niños para que acompañaran a sus abuelos a su destino, Lily se dirigió a la puerta principal, visiblemente sorprendida cuando la abrió y encontró a Alexei Dolov de pie en su porche delantero, con una expresión que dejaba en claro que preferiría estar en otro lugar. En cualquier otro lugar. Dolohov. Necesito hablar con tu primo malvado. Lily se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta, bloqueando la entrada con su cuerpo. No tengo primos malvados. Tengo muchos primos raros, primos curiosos y primos que pueden parecer un millón de galeones sin esforzarse, lo que es un poco malvado, pero ninguno realmente malvado. Ni siquiera mis primos segundos son malvados, y eso era muy posible dados algunos de sus genes poco atractivos. Ya sabes a qué primo me refiero. Sí, y llamarlo malvado no es la manera de hacer que quiera que estés cerca de él. De hecho, dado que tienes la desagradable costumbre de ser decididamente malvada con él, no tengo ningún incentivo para dejar que te acerques a él. Una lucha interior se reflejó en el rostro del Slytherin durante varios momentos. He venido a disculparme. Eso sería una novedad. No es que no le creyera, la expresión del Slytherin lo decía todo. Parecía un hombre al que estaban llevando a la horca. Y será el último, confía en mí. La sonrisa burlona de Lily dejó en claro que no lo creía ni por un minuto dada la turbulenta relación entre los dos. Pero no lo dijo, en su lugar le dijo que esperara en el porche mientras ella iba a buscar a su primo malvado. Y cerró la puerta en la cara del Slytherin, solo para ser perra también. Él podría irse, pero eso solo haría que su eventual disculpa fuera mucho más interesante para que Hugo le hiciera un resumen más tarde. Al entrar al comedor para buscar a Hugo, que ya estaba allí con el resto, Lily sonrió a todos antes de moverse hacia donde estaba sentado Hugo, poniendo su brazo alrededor de su hombro como apoyo moral mientras hablaba. Dolov está aquí y aparentemente quiere disculparse contigo por haber sido un idiota antes. Normalmente pensaría que eso fue una tontería, pero a juzgar por su expresión de dolor, en realidad lo dice en serio. Te está esperando en el porche, así que adelante, te esperaremos. Sus labios se curvaron. Oh, si lo prefieres, podemos dejarlo ahí afuera y, con el tiempo, se irá y estará tan enojado contigo que lo más probable es que te deje en paz durante posiblemente años. Dolov. Mi Alex fue malo contigo, tío Hugo. Bunny exigió saber, su tono de voz indicaba que le daría una buena reprimenda al hombre si ese era el caso. Dándole una mirada tranquilizadora, Hugo le dijo que no se preocupara, que él y Alexei acababan de tener una de sus pequeñas peleas.
Draco y Astoria intercambiaron una mirada que decía que eran muy conscientes de la frecuencia con la que Alexei y Hugo tenían peleas menores y que no creían ni por un minuto que Alexei no hubiera sido francamente desagradable con el Gryffindor. Hasta donde sabían, el chico era la única persona en Inglaterra que podía ser malo con Hugo Weasley durante unos minutos, mucho menos durante los años que los dos llevaban peleándose. Voy a salir, ustedes sigan adelante y comiencen sin mí. Dejándolos solos, Hugo salió de la habitación y no se sorprendió mucho al descubrir que Lily había cerrado la puerta y había dejado al Slytherin en el porche para que se relajara, por así decirlo. Al abrirla, Hugo salió y cerró la puerta detrás de él, por si acaso. Buenas noches. Estoy aquí para disculparme, le informó Alexei sin rodeos, sin querer andarse con rodeos ni quedarse más tiempo del necesario. No debería haber sugerido lo que hice. No me arrepiento de nada de lo que he dicho a lo largo de los años, pero no debería haber dicho algo que sé que no es un problema solo porque me sacas de quicio simplemente por existir. Juegas con mi cabeza cada vez que estás cerca de mí y. Fue un golpe bajo. Probablemente el más bajo que haya recibido en mi vida. No volverá a suceder. A diferencia de todos los demás Slytherins, él sabía que era capaz de destrozar al hombre que tenía delante sin demasiada reacción, pero lo que había hecho esta vez, sabiendo lo mal que se lo había tomado el Gryffindor, lo había consumido todo el día. Disculpa aceptada. Alexei, completamente sorprendido, parpadeó como un búho y miró al hombre. ¿En serio? ¿Así de simple? Hugo se encogió de hombros. Si fuera otra persona, probablemente intentaría guardar rencor, al menos por un tiempo. Pero te conozco. Preferirías cortarme una extremidad antes que disculparte conmigo, así que debes sentirte peor que eso por lo que dijiste antes. No me gusta la idea de que te sientas así si puedo evitarlo. Alexei se frotó la cara con las manos y gimió. Por eso no te soporto. Que digas esas estupideces. Si te hace sentir mejor, puedes venir y cenar con nosotros. Lily y Bunny te harán sentir muy mal si así lo prefieres. No. Y sin molestarse en decir buenas noches, Alexei se giró y salió del porche con un movimiento de caderas decididamente irritado, que solo empeoró cuando sintió los ojos del Gryffindor en su trasero hasta que se disipó. Una vez que Hugo regresó de una pieza y con una sonrisa en su rostro, el ambiente en la mesa se calmó una vez más, todos dirigieron su atención a pasar la comida alrededor de la mesa con Draco y Astoria, llenando cada uno sus propios platos y el plato de la nieta a su lado. Mientras Snape observaba con interés, vio que Draco no le preguntó a Oney si quería salsa, la niña hizo una mueca cuando el hombre se la pasó a su esposa. Draco había sabido que no debía preguntar, al igual que el hombre cortó la carne de su nieta para ella sin que se lo pidiera, teniendo cuidado de mantener su comida algo separada para que no se mezclaran en su plato. Y no era solo Oney, se enteró Snape durante la cena, incapaz de dejar de observar cómo su exalumno interactuaba con los niños, comparándolo con la relación que Lucius había tenido con Draco cuando el hombre había sido un niño. No era lo mismo, por supuesto, la relación entre un abuelo y sus nietos en comparación con la de un padre y un hijo, pero no se reflejaría el resultado de los tres niños hasta ahora, al menos en cierta medida, en cómo Draco había criado a su único hijo. Draco no fue muy hablador durante la comida, ignorando a los que no eran de su familia a menos que fuera necesario, pero sí habló con cada uno de los niños, demostrando que conocía sus vidas, intereses y actividades escolares. Habló con Riley sobre la escuela y no le preguntó por las notas ni por la posición del adolescente tanto académica como socialmente, como Lucius lo había interrogado cuando era un niño. Preguntó por los amigos del chico, pero tuvo la sensación de que preguntó más por preocupación de que Riley no pareciera tener muchos y fuera más un solitario que por preocupación sobre cómo las decisiones del adolescente se reflejaban en la familia. Draco no entendería el atractivo de estar solo, cuando era más joven había necesitado constantemente el refuerzo positivo y la atención de sus compañeros para asegurarle su lugar. Y naturalmente, era solo cuestión de tiempo antes de que Draco volviera su atención hacia Snape, ya que los instintos del hombre aún no estaban tan embotados por el tiempo como para que no supiera cuando lo estaban estudiando y observando. Tuve un profesor en Hogwarts cuya madre era una princesa antes del matrimonio. ¿Tal vez eras pariente de Severus Snape? Porque había algo en ese hombre que le recordaba al hombre, aunque Draco no podía precisar exactamente qué era ese algo. De lejos, sí. No recuerdo haberte visto en el servicio ni en el entierro. ¿Había tenido un funeral completo? ¿Por qué? La única persona que se le ocurría que hubiera asistido era Potter y sería por obligación. Y si Draco sabía quién había estado allí, ¿eso significaba que el chico había asistido?
Sin darse cuenta de que sus ojos se habían suavizado ligeramente, Snape habló suavemente mientras explicaba que no había podido asistir. Ya veo. Nunca te mencionó. Nadie había mencionado nunca el hecho de que su antiguo mentor había tenido un pariente de una edad tan cercana a la suya, añadió Draco mentalmente, su naturaleza suspicaz levantando su cabeza de Slytherin. El hombre parecía ser un poco más joven que él, y se habría dado cuentas y hubieran ido juntos a Hogwarts. El hecho de que este tal príncipe compartiera el nombre de pila de su antiguo maestro también era extraño, y le picaban los omóplatos. Snape ignoró la pregunta, sabiendo que cuanto menos dijera, mejor. ¿Asististe a Durmstrang o a Beau's Batons? Él también era un Slytherin, abuelo, le informó Bunny con una gran sonrisa. Y si yo también entro en Slytherin, me va a comprar una marioneta del pequeño conejito Foo. Draco entrecerró los ojos y clavó la mirada en Snape. ¿Y cómo es que estabas en mi casa y no te conozco? ¿Qué edad tienes? Abuelo, ¿no se supone que le preguntes a gente tan mayor como el señor Prince cuántos años tienen? Le advirtió Bunny, acudiendo sin saberlo al rescate de Snape mientras movía el dedo en dirección a su abuelo. Se enfadan mucho, especialmente si son niñas. La tía Fleur de su padre no se había puesto contenta cuando le preguntó cuántos años tenía. No le importará, le informó Draco pacientemente antes de volver su atención a Snape. Snape, dispuesto a usar la excusa que le habían dado, mantuvo su rostro neutral. Ah, pero yo sí. Soy sensible con respecto a mi edad, lo siento. La mirada en el rostro de Draco dejó en claro que no se lo creyó ni por un momento. Como no quería que hubiera una discusión, Oney extendió la mano y tiró de la manga de Draco. Abuelo, ¿puedo comer más pepinillos, por favor? La atención de Draco se desplazó hacia su nieta mientras la línea de conversación se interrumpía por el momento. Snape hizo un esfuerzo por no hacer nada más, para atraer la atención del hombre hacia él después, sumiéndose en sus propios pensamientos. Había pedido que lo incineraran, pero era evidente que sus deseos habían sido ignorados, pensó Snape mientras comía el resto de su cena automáticamente. ¿Habían enterrado su cuerpo en los terrenos de la escuela como otros directores y maestros antes que él? Para él no tenía ningún sentido, pero Snape tuvo que admitir que la idea de que hubiera una lápida en algún lugar del país con su nombre le asustaba bastante. Lily lo sabría, le preguntaría sobre ello más tarde. Apenas logró pasar la cena con los Malfoy, Lily, Hugo y los niños, distrayéndolos lo mejor que pudieron, lo cual era considerable. Hugo podía hablar mejor que cualquiera que hubiera conocido. Así que pasaron la cena sin que lo interrogaran demasiado, aunque Snape sabía sin lugar a dudas que Draco iba a preguntar por él y volvería cuando no hubiera nada que averiguar. Siendo ese el caso, solo podía esperar que los niños no estuvieran con ellos mucho más tiempo, ya que la seguridad de Lily y Hugo probablemente no preocupaba tanto a los otros Slytherin. Después de cenar, se dirigió al laboratorio para terminar algunas cosas allí y regresó a la casa justo a tiempo para escuchar cómo les leían a los niños. Y aunque hubiera preferido pasar a escondidas sin saludarlos, Snape pensó que les debía algo por su ayuda anterior, incluso si ellos eran la razón por la que Draco había venido en primer lugar. Entonces entró en la sala de estar y los encontró a los tres ya bajo las sábanas, Riley en el medio con una niña a cada lado. Buenas noches a los tres. Señor príncipe. Bunny apartó su lado de las sábanas y se bajó de la cama plegable. Se apresuró a rodearla. Su cabello estaba todo revuelto y su exuberancia dejaba en claro que no estaba lista para irse a dormir. Se dirigió directamente hacia él y abrazó su pierna mientras le sonreía radiante. La mirada en sus ojos decía que sabía que él no apreciaba exactamente el gesto, pero que sabía que lo toleraría. Buenas noches para usted también, señor Prince. Buenas noches, añadió Oney tímidamente, despidiéndolo con un pequeño gesto desde la cama. Buenas noches, repitió Riley, y su leve sonrisa dejó en claro que encontraba todo el asunto ligeramente divertido. Estamos leyendo El conejito Foo, le informó Bunny, soltándole la pierna pero permaneciendo a su lado, ya que vio su interrupción como una forma de prolongar las cosas antes de que la obligaran a volver a la cama. El tío Hugo nos lo regaló y después del trabajo. Foo se ve peludo cuando lo tocas en el libro, ¿quieres verlo? Sabiendo que no debía mirarla con desdén y prestarle la atención que ella quería, Snape señaló que no podría leerle la historia si estaba allí con él en lugar de con Riley y su hermana. Ya leímos la historia. Riley nos la está leyendo de nuevo. Ven a escucharla con nosotros, ¿vale? No. Snape se agachó y levantó a la sorprendida niña en el aire, sujetándola con cuidado por la cintura para que estuvieran frente a frente.
Tienes que irte a la cama, terminar tu historia y luego dormir mucho para que tengas energía para jugar con tus amigos mañana. Y sin darle otra opción, Snape se acercó a la cama y, inclinándose hacia adelante, se la entregó a Riley, quien relajó el cuerpo que se había tensado tan pronto como Snape puso sus manos sobre su hermana. Te quedarás aquí ahora, ordenó, antes de cambiar eso por descansos para ir al baño. Gracias por eso, murmuró Riley en voz baja, con un atisbo de sonrisa en su rostro. Puerman. Todos ustedes. Sí, respondieron los tres, y las sonrisas de Riley y Bunny pusieron en duda su voluntad de retirarse. Snape no estaba dispuesto a quedarse a discutir, así que les dirigió una mirada autoritaria antes de subir las escaleras y dirigirse directamente a su habitación. Era tentador asegurarse de que no pudieran entrar sin su permiso, especialmente Bunny, pero no tenía ganas de tomarse la molestia ni de lidiar con eso por la mañana. En lugar de eso, se desnudó, se puso la camisa y los pantalones del pijama que usaba para dormir y se metió en la cama para leer el libro que Hugo había insistido en que debía leer unos días antes. En realidad, era bastante interesante y pensó que sería una buena manera de pasar las próximas horas antes de acostarse. La pesadilla era una serie de destellos, imágenes que duraban lo suficiente para causar impacto, pero no lo suficiente para darle tiempo a hablar con sus acusadores o tratar de ayudar a los moribundos que yacían frente a él con la sangre que les sangraba. Tantas caras familiares, voces, palabras llenas de odio y dolor que había escuchado millones de veces en sus pesadillas le gritaban mientras le recordaban sus crímenes, el papel que le correspondía desempeñar en sus muertes. Y siempre estaba la voz de Lily de fondo, la voz de la mujer reducida a un siseo inquietante mientras lo condenaba por provocar su muerte, la de Potter. Siempre dejando muy en claro que su decisión de proteger a Harry le había dado tanta redención a sus ojos. Ella nunca lo perdonaría, él nunca sería perdonado. No importaba cuánto gritaba sus disculpas, no importaba cuán desesperadamente rogaba por perdón, sus palabras no la alcanzaban, la oscuridad a su alrededor se le pegaba como petróleo crudo, cubriéndolo con ella para que estuviera tan sucio y repugnante como lo era por dentro. Pero justo cuando amenazaba con tragarlo por completo, otra voz se unió a las demás, una que le resultaba igual de familiar, pero que pronunciaba palabras que contrastaban marcadamente con las de las otras. Esta voz lo perdonó. Esta voz le ofreció consuelo y tranquilidad. Esa voz hizo que la oscuridad desapareciera de su cuerpo, deslizándose como el agua sobre el lomo de un pato. Y poco a poco los detalles de la pesadilla se fueron desvaneciendo, las voces se fueron volviendo débiles y sin sentido. Todas las voces menos una, la que había iniciado la desintegración del sueño en primer lugar y había devuelto el calor a su piel y el aire a sus pulmones mientras la oscuridad retrocedía. Su voz le decía que estaba a salvo, que no tenía nada que temer y que ella estaba allí para él. Ella lo acusaba y lo culpaba por nada, su calidez y su amor lo envolvían como una colcha, de modo que él no quería nada más que acercarse, escuchar más y absorberlo. Cuando sus ojos se abrieron, estaba tan cálido y cómodo que Snape no hizo nada para delatar que estaba despierto, lentamente tomando conciencia de su entorno, de modo que incluso cuando su cabeza casi explotó por la sorpresa, permaneció quieto en los brazos de Lily. Sin darse cuenta de que estaba despierto, siempre parecía pasar de sus pesadillas a sus sueños normales sin despertarse. Lily continuó abrazándolo contra ella, acariciando la cabeza que descansaba contra su pecho mientras le decía las palabras de consuelo habituales que su propia madre le había susurrado cuando había tenido pesadillas. No es que sus sentimientos por Seth fueran ni remotamente maternales, pero funcionaban con él y eso era lo principal. Snape necesitó todo su control para no ponerse rígido, solo el pensamiento de la discusión que seguiría si ella supiera que él estaba despierto le impidió darle pistas mientras trataba de asimilar la situación en la que se encontraba. ¿Había hablado mientras la pesadilla lo tenía agarrado por el cuello? ¿Había gritado o simplemente había llorado? Debió haber hecho algo para traerla a su habitación, sería demasiada coincidencia que ella sintiera de repente la necesidad de ir a verlo en medio de la noche. La sensación de sus dedos recorriendo su cabello, sin mencionar la almohada sobre la que descansaba su cabeza, también era muy distractora. Pero justo cuando Snape estaba llegando a la conclusión de que tenía que decir algo antes de que las cosas se volvieran más raras, sintió que ella se movía contra él, mostrando una gran habilidad para deslizarse sin problemas mientras sostenía con cuidado su cabeza y debajo de su brazo para acomodarlo una vez más en la cama. Lily colocó las sábanas en su lugar y lo arropó a pesar de que lo había visto dormir lo suficiente como para saber que tendía a moverse y a quitarse las sábanas en un santiamén. Sonrió y se inclinó hacia adelante para darle un beso en la mejilla.
Está bien, creo que dormirás ahora. Y no te preocupes, volveré si la máquina se apaga, como siempre. Que duermas dulcemente, Seth. Es una orden. Otro beso y una última y tierna caricia en su cabello, y luego Lily se levantó de la cama y se dirigió al otro lado de la habitación, sin hacer casi ningún ruido antes de cerrar la puerta detrás de ella sin hacer ruido. Snape esperó varios segundos antes de abrir los ojos de golpe, sabiendo que sus mejillas estaban rojas y demasiado ocupado pensando como para preocuparse por eso. Se sentó y comenzó a examinar la habitación, con el cerebro funcionando a toda velocidad. No era la primera vez que ella se colaba allí mientras él tenía una pesadilla, su creencia de que sus peores pesadillas no lo habían seguido a este nuevo cuerpo era una falsa esperanza. Había tenido un par al principio, pero después de eso, ella debió haber descubierto lo que estaba pasando y comenzó a entrar aquí y a sacarlo de ellas, consolándolo lo suficiente como para que ni siquiera recordara las pesadillas a la mañana siguiente. Pero más tarde pensaría y se sentiría humillado por ese hecho. Primero iba a encontrar esa máquina suya. Le tomó un tiempo, se sentía como un idiota por no haber mirado debajo de la cama antes, pero finalmente Snape se le ocurrió el artilugio que ella había improvisado para advertirle de las pesadillas. Sabía cuál era el propósito original de la máquina y no le llevó mucho tiempo seguir su proceso de pensamiento. Chica inteligente. Aún más inteligente si se tiene en cuenta que ella debió haber pensado que podría salirse con la suya incluso si él descubriera el dispositivo y se diera cuenta de lo que estaba tramando. Probablemente pensó que él estaría demasiado avergonzado y decidido a no hablar de sus asuntos personales como para admitir siquiera que estaba teniendo pesadillas en primer lugar. Ella tenía razón. Pero la cosa obviamente transmitió una señal a su dormitorio diciéndole que viniera también, y no volvería a hacerlo, lo que resolvería el problema. No sabía mucho sobre ese tipo de cosas, la mecánica y aprender cómo funcionaban las máquinas nunca le había interesado mucho, pero como estaba tratando de arruinarlo, Snape pensó que no había una forma incorrecta de arruinarlo siempre y cuando lo arruinara lo suficiente como para evitar que funcionara. Una vez que hubo jugado con él a su satisfacción, lo devolvió a su escondite y luego se obligó a recostarse nuevamente en la cama, nunca más consciente del hecho de que las sábanas y la almohada olían levemente a él y a ella, sus aromas entrelazados. Maldita sea. Iba a ser una de esas noches. Lily hizo todo lo posible por ocultar sus pensamientos a la mañana siguiente, después de ver a Snape. Era evidente que no había dormido muy bien, pero la alarma no había sonado después de la primera vez y había estado durmiendo bien cuando ella se había ido. Tal vez los sueños habían regresado, pero no tan mal como para que la máquina se hubiera activado. Si ese era el caso, tendría que investigar cómo hacerla más sensible. Aunque eso podría ser peligroso, porque necesitaba dormir lo suficientemente profundamente como para ser consciente de su presencia solo a nivel subconsciente. Decisiones, decisiones. Lirio. Algo en la forma en que pronunció su nombre le hizo estremecerse, pero Lily se obligó a mantener la calma mientras desviaba su atención del tocino que estaba friendo hacia él. Sí, Seth. ¿Sabes dónde está enterrado mi cuerpo? Está bien. Lo hago por decirlo así. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con tu retrato? Quiero visitarlo. Al principio le pareció una petición espeluznante, pero después de una pausa, pensó que probablemente ella también querría asistir al funeral de ella en su lugar. Su funeral, sin duda. Y luego perseguiría a cualquiera que no asistiera por un buen motivo. Como si ellos también estuvieran muriendo. Claro. Después de llevar a los niños a la escuela podemos ir si quieres. Bien. Al verlo alejarse sin decir una palabra más, Lily se mordió el labio inferior mientras se debatía entre sí si debía ver si Hugo podía acompañarlos también, pero decidió no hacerlo después de unos minutos de reflexión. Cuanta menos gente hubiera, mejor, sobre todo porque las cosas solo empeorarían si él pensaba, correctamente, que ella lo estaba mimando. Entonces ella le diría a Hugo que trabajara desde casa hoy, para que estuviera aquí cuando regresaran. Por supuesto, reconoció el cementerio tan pronto como aparecieron fuera de él, había ido allí varias veces para colocar flores en la tumba de Lily y para disculparse una y otra vez con un trozo de piedra que no podía responder. Quería preguntar por qué lo habían enterrado allí, pero Snape se mordió la lengua y siguió a Lily en silencio. Por la dirección en la que iban, supuso que ella quería visitar a sus abuelos primero, lo que explicaba las flores que había cortado de sus jardines antes de que salieran de su casa. Cuanto más se acercaban, más arrastraba los pies, pues no quería estar ante la tumba de su Lily con su nieta a su lado.
No quería que la mujer que estaba a su lado lo viera de esa manera, incapaz de controlar la reacción que tenía cada vez que leía aquella lápida, viendo a una mujer que alguna vez fue vibrante reducida a unas pocas líneas grabadas en la roca. Lily, consciente de que se había quedado un poco atrás, no hizo ningún comentario y simplemente se acercó a la lápida de sus abuelos. No dijo nada, después de todo, esta visita no se trataba de ella, así que simplemente dividió el enorme ramo que llevaba en ambos brazos, colocando una versión más pequeña frente a la lápida que llevaba los nombres de sus padres y luego bajó para colocar otro ramo debajo de cada una de las losas de granito que habían sido colocadas en el centro de cada lado, en medio de las tumbas. Al notar lo que había hecho, Snape frunció el ceño confundido, solo para ver las adiciones a la tumba desde donde estaba parado a un lado. Y aunque no era tan inusual ver algo así, sugeriría que alguien había sido enterrado encima de cada uno de los Potter, lo que no tenía sentido ya que no habían perdido a ningún miembro de la familia después. A menos que Potter y su esposa Weasley hubieran perdido un hijo del que él no estaba al tanto, pero eso habría sido una gran noticia en el mundo mágico. Incluso los retratos de Inglaterra se habrían enterado. Lily volvió a su lado, con los brazos vacíos. Se quedó de pie junto a él durante varios segundos y luego señaló la losa situada sobre el costado de su abuela. Eso es lo que vinimos a ver. ¿Qué habían venido a ver? ¿De qué estaba hablando? Le había pedido que lo llevara a su... Oh, no, pensó Snape mientras el corazón que ahora poseía se apretaba dolorosamente, cortándole el aire al darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, ella lo había traído al lugar de descanso final de su antiguo cuerpo. Y como un anciano o un potrillo que apenas está aprendiendo a caminar, Snape se tambaleó hacia la losa de granito que se encontraba tan inofensivamente en el suelo frente a él. Podía sentir que Lily se mantenía cerca, pero ella no hizo ningún esfuerzo por ayudarlo o empujarlo, simplemente le hizo saber que solo tenía que preguntar por ella. Le llevó 10 veces más tiempo del que debería, pero llegó al marcador y se agachó para leerlo, con dedos temblorosos mientras trazaba las letras de su nombre. Y no era la visión de su nombre o la fecha de nacimiento y muerte lo que le nublaba la vista y le hacía temblar las piernas. No, era la inscripción final en la parte inferior lo que lo estaba agotando con una minuciosidad que no había sentido en décadas. Amado amigo, ¿por qué? Especificaste que querías ser incinerada, pero papá dijo que no dijiste qué querías que se hiciera con tus cenizas después. Él ya había decidido poner la lápida sobre mi abuelo por Sirius, ya que no tenía un cuerpo que enterrar y él estaba, papá dijo que Sirius se definía por su amistad con mi abuelo y que eso lo complacería. Tú te definías por tu relación con mi abuela, y no tenías familia y papá pensó que te debía esto al menos. Pensó que preferirías estar aquí con ella que en Hogwarts. La inscripción, logró decir con voz entrecortada, sin poder creer que Harry hubiera hecho eso. ¿Qué hubiera pensado en hacerlo? ¿Quieres preguntarle sobre eso? Preguntó Lily. ¿Lo sabía? No lo sabía. En ese momento sentía que no sabía nada. Así que no respondió ni se movió, permaneciendo donde estaba mientras los minutos pasaban. No sabía cuánto tiempo estuvieron allí, sin sentir ni el sol que brillaba sobre ellos ni la brisa fresca que impedía que el sol los calentara demasiado. Finalmente, ella se sentó a su lado, tan silenciosa y quieta, tan en contra de su naturaleza básica que poco a poco se filtró en la mente de Snape lo completamente que ella estaba allí para él. Todo lo que ella era estaba enfocado solo en él, en ser lo que él necesitaba que fuera. Y fue esa extraña y desgarradora comprensión la que lo hizo extender la mano y tomarla de ella, entrelazando sus dedos. No podía decir nada, pero apretó esos cálidos dedos, sintiéndose insoportablemente reconfortado cuando ella le devolvió el apretón. Capítulo 18. Lily se sintió tentada a moverse nerviosamente o contar un chiste para aligerar el ambiente, pero eso parecía realmente irrespetuoso, especialmente porque también estaba sentada frente a la tumba de sus abuelos. No era como si tuvieran un lugar donde estar después de todo, era principalmente que ella no estaba acostumbrada a estar callada y quieta durante tanto tiempo. Además, la atmósfera era más que un poco deprimente, su cerebro recién ahora estaba asimilando la idea de cómo debía ser estar sentado frente a su tumba. Era morboso como el infierno, y esa ni siquiera era su tumba. La cremación era definitivamente el camino a seguir. Además, podía ver el efecto que esta visita estaba teniendo en el hombre que estaba a su lado, anudándole el estómago y amenazando con hacerla sentir tan miserable como lo estaba en ese momento. Estaba mejor que antes y todavía le sostenía la mano, lo que probablemente era una buena señal, pero también se sentía distante de ella, perdido en un pasado del que ella no era parte.
Y ese pensamiento realmente la hizo querer golpear algo. Puedo oírte pensar. Bueno, ustedes los Slytherins pueden ser capaces de apagar fácilmente el cerebro que tienen, pero a nosotros los Gryffindors nos gusta usarlo constantemente. Haciendo una mueca de dolor tan pronto como el trago salió de su boca, Lily maldijo suavemente en voz baja, un rubor inundó sus pálidas mejillas. Snape, divertido por ella, sintió que sus labios se curvaban un poco, algo maravilloso dadas las circunstancias actuales. ¿En qué estabas pensando? Probablemente no quieras oírlo. Lo pregunté, ¿no? Es cierto. Y como él había preguntado y ella deseaba tanto decirlo, Lily mantuvo un agarre firme en la mano que aún sostenía mientras le respondía. Estaba pensando que eres un poco estúpido por asumir toda esta culpa sobre tus hombros. Quiero decir, sí, te equivocaste épicamente, varias veces, pero no le pediste a Moldy Boldy que la matara. Eso fue totalmente culpa suya. Cuando él intentó soltar su mano de la de ella, Lily la apretó más. Piénsalo. Ni siquiera fuiste su único cómplice antes del hecho. Fue decisión de Colagusano traicionar a Voldemort, lo hizo deliberadamente sabiendo lo que les sucedería a los amigos que hubieran muerto por él. Sirius también se culpó a sí mismo, porque fue su idea hacer de Colagusano el guardián secreto. Y Dumbledore se sintió mal porque fue su culpa que mi abuelo no tuviera su capa de invisibilidad en ese momento. El padre de Teddy probablemente también se sintió culpable, por no poder proteger a sus amigos. Mi padre, tiene que vivir con el hecho de que sus padres murieron tan jóvenes porque lo tuvieron a él en primer lugar. No pidió nacer, o ser el niño elegido para encajar en la profecía, pero así no es como funciona la culpa, ¿verdad? Y sí, mis abuelos fueron asesinados por esa profecía, pero sabes que tomaron la decisión de protegerlo y no entregarlo para salvar su propio pellejo. Mi abuela incluso podría haberse salvado por tu bien si hubiera estado dispuesta a entregar a mi padre cuando realmente se enfrentó a la profecía. Muerte inminente. Él nunca habría ido tras ellos si no se lo hubiera dicho. Eso sí que es una tontería, interrumpió Lily sin reparos. Eran miembros de la Orden del Fénix. Él los persiguió tan pronto como se unieron. ¿Y quién puede decir que no habrían sido ellos los que terminaron como los Longbottoms si Voldemort no hubiera ido a por Neville? Porque, personalmente, yo elegiría morir muerta, morir en vida. Snape la miró con el ceño fruncido. No lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué se siente al sentirse culpable? Por supuesto que sé lo que se siente. Puede que nunca haya cometido un error tan grave como el tuyo, pero he hecho cosas que desearía no haber hecho o que podría corregir. Todo el mundo lo ha hecho. Todo el mundo comete errores alguna vez y, como resultado, la gente resulta herida innecesariamente. Así es la vida. Así es como aprendemos. No podemos aprender sin dolor. Ese Aristóteles que a Hugo le gusta citar dijo eso y siempre me pareció lógico. Cuando él permaneció en silencio, no porque estuviera pensando en sus palabras sino porque no quería reconocerlas, Lily lo miró con el ceño fruncido, tentada de darle un puñetazo en el hombro. Sabes, mi abuela debe estar muy enojada contigo. No por lo que hiciste, sino porque estás usando su memoria como cilicio. Tienes que dejarlo. Tras soltar con éxito su mano esta vez, Snape se puso de pie, con dolor y enojo irradiando de él mientras le gruñía que no tenía idea de lo que estaba hablando. Lily se puso de pie y puso las manos en las caderas, sin intimidarse en lo más mínimo mientras lo miraba fijamente. Lo hago porque si yo fuera ella, te habría perdonado por lo que hiciste. Y tal vez no sea tan parecida a ella, ya que siempre dices que no lo soy, pero si ella fuera un ser humano decente, entonces ya te habría perdonado y le haces daño al sugerir que es una perra tan cruel y vengativa que no le importaría que intentaras con cada fibra de tu ser enmendar lo que hiciste antes de morir. Snape, atónito y sin palabras, no pudo hacer nada más que mirarla fijamente, mientras sus palabras cortaban cada herida purulenta que poseía su alma. No curaban esas heridas, no eso, sino que las abrían para que la bilis y el veneno que había debajo ya no estuvieran contenidos en su interior. Se derramaron, lo cual fue muy doloroso, haciéndole recordar tantas cosas, pero también haciéndole pensar mientras miraba lo que lo había estado envenenando durante décadas. Lily le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la cabeza en su hombro. Está bien sentirse culpable, y está bien recordar el pasado y recordarte lo que has hecho y por qué es importante no volver a hacerlo nunca más. No está bien que te odies a ti mismo de la forma en que lo haces, Seth. Ella no querría que te odies a ti mismo. Envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, Snape a su vez hizo la pregunta antes de que pudiera evitar que saliera de sus labios.
¿De verdad crees que no me odia? La conoces mejor que yo, recuerda quién era. ¿Qué clase de persona era? ¿Crees que podía ver y saber todo lo que has hecho y aún así odiarte? Él no sabía cómo responder a eso. Cuando llegaron a la casa, Snape le informó a Lily que se iba a su habitación y que prefería que no lo molestaran a menos que fuera necesario. Ella le había dado mucho en qué pensar después de todo, y él no podía darle vueltas a todo a su propio ritmo con su energía nerviosa volviéndolo loco. Naturalmente, a Lily no le había gustado la idea, quería quedarse a su lado porque le preocupaba cómo estaba manejando las cosas, pero al final accedió a dejarlo hacer lo que quisiera después de hacerle darle su palabra de que si la necesitaba o cualquier cosa le enviaría un mensaje. Entonces ella se dirigió a su laboratorio y él a su habitación. Una vez allí, se sentó en la cama, frente a la ventana, e hizo lo mejor que pudo para procesar todo lo que creía saber y todo lo que Lily había dicho e insinuado. Todavía estaba allí un par de horas más tarde cuando llamaron a la puerta. No fue Lily quien entró cuando él dio su permiso, Snape ni siquiera estaba realmente sorprendido de ver a Hugo cuando el chico se acercó para tomar asiento a su lado, colocando una bandeja con sándwiches y 2 vasos de jugo de calabaza entre ellos. No tiene sentido discutir, necesitas alimentar tu cerebro, le informó Hugo al Slytherin, sabiendo que su amigo le dejaría comerse todos los sándwiches si no le obligaba a comer al menos uno. Estaré aquí por el resto del día. Traje mi trabajo de la tarde a casa. Si no quieres hablar conmigo, está bien, a diferencia de Lily, a mí no me importa el silencio. O puedes usarme como caja de resonancia, si eso ayuda. O puedes comer tu almuerzo rápidamente y luego echarme, tampoco me ofenderé por eso. Sabía que no debía discutir con Hugo, así que se obligó a agarrar medio sándwich y morderlo, sin poder evitar sonreír un poco por el hecho de que era de mantequilla de maní y mermelada. El sándwich más reconfortante. Gracias. De nada. Y así, Hugo se quedó en silencio, sin decir ni hacer nada más que comer su parte de comida. Hugo. Tengo una pregunta para ti. Disparar. En realidad no tenía nada que ver con su propia situación, pero también lo tenía, y se lo había estado preguntando durante un tiempo. ¿Perdonaste a Alexei por lo que sea que te dijo ayer que te hizo enojar tanto, y por lo que parece, ha sido constantemente desagradable contigo desde que lo conoces? ¿Sigues perdonándolo y todavía te gusta? ¿Por qué? Hugo se encogió de hombros, con una sonrisa comprensiva en el rostro. Es una pregunta difícil de responder, especialmente porque la mayoría de la gente no lo ve como yo. Mucha gente piensa que soy masoquista en lo que a él respecta, pero en realidad no lo soy. No me gusta que sea malo conmigo en lo más mínimo. Pero verás, y la mayoría de la gente no está de acuerdo conmigo en esto, creo que a Alexei también le gustó, solo que ni le lo niega por completo. Ya veo. Estaba con la mayoría de la gente en esta ocasión. Casi como si pudiera leer los pensamientos de Snape, Hugo sonrió. Tienes que escuchar realmente la forma en que me habla para verlo. Quiero decir, sí, la mitad de las cosas que dice son malas y están destinadas a serlo, pero la otra mitad del tiempo generalmente me está gritando por hacer cosas que él cree que son estúpidas o peligrosas. Entonces, si no le importaba mi bienestar, ¿por qué me habría gritado por hablar con extraños en Hogsmeade? ¿O por participar en un concurso de comer alimentos extraños con Al? Creo que le importa, aunque no sea tanto como me gustaría. Y tal vez me estoy engañando a mí mismo, pero eso también está bien. Prefiero pensar lo mejor de él que lo peor de él. El Slytherin todavía estaba con la mayoría de la gente. Pero todavía te dice cosas horribles la mitad del tiempo. Es cierto, pero le gusta discutir y ser desagradable. Es solo su personalidad. Además, tiene la mentalidad de que si no puedes soportar su acoso, debes mantenerte lo más lejos posible de él para que no tenga que lidiar contigo. Yo puedo lidiar con eso. Inclinándose hacia un lado, un pequeño Hugo le hizo un guiño a Snape como si fuera un cómplice. En realidad, lo encuentro bastante adorable cuando se enoja y se enoja. Pero no le digas que dije eso, o intentará matarme. Eres un hombre extraño, Hugo Weasley. Sí, lo sé. Eres un tipo bastante interesante también. Sonriendo a pesar suyo, Snape tuvo que admitir que si alguna vez descubrían cómo devolver su alma a un retrato, definitivamente extrañaría a ese joven. Quizás el único amigo varón que había tenido realmente, Hugo era sin duda un regalo para este mundo, con sus peculiaridades y todo. Quizás también me equivoque en esto, pero creo que si alguien está realmente arrepentido, debes perdonarlo. O si no puedes perdonarlo porque el dolor que te causó es demasiado grande o nuevo para eso, al menos debes aceptar su disculpa.
Reconocer el hecho de que sabes que esa persona también está sufriendo es un paso en la dirección correcta. Snape miró fijamente sus manos y giró el vaso que sostenía una y otra vez. No, no tengo recuerdos de la otra vida. Solo de mi vida mientras estuve vivo y de la que aparecí en el retrato. Me pregunto si el resto de mi ser llegó a verla, para disculparse con ella en persona. Desearía saber, si tuviera esa oportunidad, lo que dijo. Pero le pedirías disculpas, la enfrentarías si tuvieras la oportunidad. Mucha gente no tendría ese coraje o esa fuerza de carácter. Y, sea como sea, ella era tu mejor amiga, ¿no? Una mejor amiga sería capaz de mirarte y saber lo que hay en tu corazón. Entonces, ¿piensas como Lily, nuestra Lily, que debería dejar ir mi culpa y seguir adelante? Nuestra Lily, reflexionó Hugo, pero no hizo ningún comentario. No creo que te guste mi sugerencia sobre lo que creo que deberías hacer. Sorprendido por esa respuesta, Snape levantó la vista y entrecerró los ojos pensativamente. ¿Qué pasa? Hugo dudó un momento y luego decidió que lo mejor era hacerlo, aunque al Slytherin no le iba a gustar ni un poco. Creo que, ya que no puedes tener una conversación o pedirle perdón a la abuela de Lily, tal vez deberías pedírselo a su hijo. ¿Qué? La palabra era apenas un susurro, pero Hugo la captó. Usaste al tío Harry para expiar las cosas que hiciste mal cuando eras joven. Bien o mal, no lo protegiste, al menos al principio, porque era un niño que necesitaba protección. Lo hiciste porque era el hijo de tu Lily. No sé si eso cambió con el tiempo, eso es algo entre ustedes dos. Pero fuiste una influencia muy negativa y muy positiva en su vida, al igual que lo fuiste en lo que respecta a tu Lily. Así que pídele perdón por las cosas malas que le hiciste y verás lo que eso le hace a tu perspectiva y a tu conciencia. Preferiría meter mi cabeza en el culo de un dragón. Sí, lo sé. Pero tal vez escucharlo decir que te perdona te ayude. Por lo que parece, necesitas escucharlo con tus propios oídos para creerlo de verdad. El sonido que hizo Snape fue demasiado áspero para ser llamado risa. Estás suponiendo que me perdonará. Sabes que lo hará, por eso no te gusta la idea de que mi primo tenga tu nombre como segundo nombre. Que lo haya hecho deliberadamente, cuando había muchas otras personas a las que podría haber recordado de esa manera, dice mucho, ¿no? Eligió tu nombre para reconocer lo que habías hecho por él y el hecho de que entiende las decisiones que tomaste y por qué las tomaste. La verdad es que, te estás aferrando a tu culpa por tu cuenta. Ni su madre ni Harry son los que te la están echando sobre los hombros. Tú eres. Snape no le gustó ni un poco la idea y dejó caer el vaso antes de romperlo y cruzó los brazos con decisión. No es por eso que no me gusta que el hermano de Lily tenga mi nombre, murmuró, sin darse cuenta de que sonaba como un niño malhumorado que sabía que había hecho algo malo pero no quería admitirlo. El chico es raro. Por eso no me gusta. Todos somos un poco raros. Eso es lo que hace que la vida sea interesante. Bueno, es muy raro. Solía comer grajeas Bertie Bott de todos los sabores en la oficina del director como si fueran caramelos. Son dulces. Lo que son sabores repugnantes esperando a aparecer. Y él nunca escupió uno, ni una sola vez en los 7 años que estuvo en Hogwarts. No importaba el color o el sabor. Hugo, que sabía reconocer una táctica de distracción en cuanto la veía, pensó que la semilla estaba plantada y que lo dejaría así, por ahora. Así que, en lugar de eso, se dejó arrastrar a una discusión sobre todas las cosas raras que Al había comido a lo largo de los años y si el hombre tenía o no papilas gustativas, por así decirlo. Horas después, mucho después de que Hugo lo hubiera dejado con sus pensamientos una vez más, Snape decidió salir de su habitación y estirar las piernas, ya que sabía que si pensaba en las cosas por más tiempo, su cabeza iba a explotar como un globo pinchado. Además, Lily probablemente estaba preocupándose por él como loca donde quiera que estuviera, y si no salía de su habitación por sus propios medios, sin duda ella entraría y lo sacaría a rastras, estuviera dispuesto o no. Snape negó con la cabeza ante el pensamiento, abrió la puerta y salió al pasillo, girando la cabeza ante el sonido de otra puerta cerrándose. Era Omei, la pequeña niña que cerraba la puerta del baño antes de girarse para encontrarse con su mirada también. Él esperaba que ella se alejara, pero había una mirada pensativa en sus ojos mientras caminaba para pararse frente a él. Tía Lily, dijo que hoy estás triste porque fuiste a visitar la tumba de una amiga que murió. Dijo que amabas a tu amiga tanto como yo amo a mi familia, y que Bunny y yo deberíamos estar callados y no molestarte hasta que te sientas mejor. Cuando él asintió, ¿qué más podía hacer? Ella asintió a su vez. Mi mamá y mi papá murieron.
Papá dice que cuando mueren buenas personas van a un lugar especial, donde nunca te lastiman y todos los días son felices. Dijo que no debería estar triste porque están allí, porque son felices y quieren que yo sea feliz porque me aman. Así que, usted tampoco debería estar triste, señor Prince, o su amigo estará triste. Después de haber dado su opinión sobre el asunto, O'Neill se sonrojó de vergüenza y luego se apresuró hacia las escaleras, deteniéndose cuando Snape la llamó. Snape la alcanzó y se detuvo, luego le tendió la mano. Estas escaleras pueden ser peligrosas. Te ayudaré a bajarlas. O'Neill aceptó la mano y asintió con la cabeza, con una pequeña sonrisa en los labios. El tío Hugo se cae mucho por ahí. En efecto, lo hace.